también tiene el tema implicancias macro. ¿Qué va a pasar con esos dólares? ¿Qué va a pasar con todo ese dinero? ¿Y a dónde puede ser destinado todo ese dinero que acaba de ingresar al sistema formal nuevamente? Vamos a estar hablando de todo esto con el especialista en Derecho Tributario Lucas Gutiérrez del estudio Lisicki Litvin, que tiene ya la gentileza de atendernos y está con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día para ustedes y para todos los que están viendo. Bueno, en primer lugar, ya ahora que sí, definitivamente no hay más prórrogas, terminó la primera etapa del blanqueo, ¿qué balance hacen sobre el monto blanqueado y sobre todo con lo que tiene que ver con el funcionamiento de toda la estructura tributaria? En el medio la FIP, por ejemplo, cambió de nombre, por decir algo así a la pasada. Digo, ¿qué balance hacen de esta primera etapa del plan? Bueno, arrancamos por lo primero, el saldo que arrojó este blanqueo de dinero fue más que positivo, o sea, se regularizó una suma que está muy por encima de lo que eran las expectativas iniciales en el mercado. Así que en ese sentido muy positivo, inclusive superando, estamos hablando del blanqueo de dinero en efectivo. Dicho de otra manera, el que está abajo del colchón, ¿no? El que tiene cada uno en Sí. su casa, el ahorrito que estaba ahí o en una caja de seguridad, superando incluso al blanqueo de Macri en esos términos, ¿no? No en el total, que bueno, el blanqueo de Macri fue mucho más grande. Bien. Porque el de Macri fueron 120.000 millones, este no llega hasta ahora ni al 20%, ¿no?, de lo de Macri. En el gobierno la expectativa que tienen, aunque no lo quieren decir como para no quemarlo, es llegar a duplicar, ¿no?, llegar a 40.000 millones de dólares. ¿Cómo ves los pasos que siguen? ¿Cuánto más podría llegar a blanquearse? Ahora ya principalmente de cuentas en el exterior, de activos, de inmuebles en el exterior. Yo creo, a ver, no le quiero poner un techo, pero creo que la parte más significativa de lo que el banqueo podría dar ya lo dio. Por supuesto quedan van a seguir habiendo o seguirán existiendo operaciones y negocios que van a utilizar el blanqueo como un canal para concretizarlo, y eso va a generar, digamos, que se incremente el número de activos o el monto de los activos regularizados, pero creo que la parte más jugosa de lo que el blanqueo podía dar en términos de regularización, no de recaudación, ya lo digo de regularización y no de recaudación, porque este dinero que se regularizó no tiene un correlato en mayores ingresos por vía de impuesto al blanqueo. ¿Por qué? Porque en general, no tengo la cuenta exacta, pero la parte más significativa de los montos regularizados, o sea, del dinero en efectivo que se regularizó, está por debajo, y de las cuentas bancarias, que no es lo mismo que el dinero, que se regularizó está por abajo de los $100.000, y por ende no tributaba ningún impuesto, ninguna penalidad. O sea, no trajo recaudación, lo que viene a aportar es músculo a la economía. ¿Para qué? Bueno, con la expectativa de que ese dinero se inyecte bueno, en la actividad económica. Pero sí va a tener impacto en la recaudación en el futuro, ¿no? Digamos, es parte, son activos que desde luego se formalizan en la economía, no tiene impacto en lo que hace a la penalidad que pagan sí otros activos más cuantiosos, ¿es así? Exactamente, o sea, si esto se vuelca en la economía, o sea, esto implica flujo, este flujo implica impuestos, o sea, las transacciones que se hacen a partir de este dinero que se inyecta a la economía va a generar recaudación por impuestos de los consumos, por impuestos a las ganancias, fundamentalmente el IVA, y bueno, y otros impuestos que en ejercicios siguientes van a reforzar, digamos, la recaudación tributaria. Bien. Por Se bienes estima personales hay que que... ver cómo queda la... Sí. No, quería preguntarte sobre este rulo del blanqueo, ¿no? Que mucha gente lo que se hizo es usar los mismos dólares, ¿no?, que los sacó el 1 de octubre, eso se los dio al hermano para que lo blanqueara, ¿no? ¿Fue significativo este rulo? No sé, un 10% pudo haber hecho este rulo de usar la misma plata que otro para duplicar así el blanco.
Mira, es difícil medirlo, yo no tengo un porcentual. Lo que sí estoy seguro que eso no es la mayoría, digamos, ¿no? Acá los blanqueos, la gran proporción de lo que se exteriorizó y que está por debajo del umbral de 100.000 dólares es blanqueo genuino. Yo creo que ese rulo creo que es una menor proporción. No, en el sentido de, a ¿Por qué? ver, una familia que necesita comprar un inmueble de $200.000 y no tiene ese blanco, blanquea 100.000, uno después su pareja blanquea los otros 100.000 y ya tienen los 200.000 en blanco, ¿no? Digo. Exacto, pero digo, eso no es representativo de la mayor proporción. Creo que acá hubo un gran blanqueo hormiga, a diferencia del de Macri, donde personas de alto patrimonio y empresas, pero sobre todo personas, exteriorizaron patrimonios muy significativos de muchos millones de dólares, sobre todo existía mucho en el exterior. Acá hablamos de mucho blanqueo hormiga, o sea, pequeño ahorrista, pequeñas, digamos, familias, personas que tienen un ahorrito, una suma en el colchón que confió y dijo, aprovechó la oportunidad para regularizarlo, para poder invertirlo. Creo que hay una mayor, digamos, un mayor conocimiento, cultura financiera hoy en Argentina. Esto significa que la gente es consciente de que la plata en el colchón sufre o se deteriora con la inflación que existe también en dólares. Los activos en general aumentan. Un auto, antes se adquiría un auto mediano por 20.000 dólares, hoy un auto mediano en Argentina con la cantidad de impuestos que existen está en 40.000 dólares, o sea, un auto de mitad, media alta gama. Entonces, eso ha llevado a que la gente quiera tener el dinero regularizado para poder invertirlo, para poder hacerlo rendir. Creo que eso le dio un gran empujón a este blanqueo hormiga, digo yo, porque fueron muchos contribuyentes con pequeñas cifras. Bien, ¿crees que puede cumplirse ese objetivo inicial del gobierno de que todo este dinero no vaya a alimentar inversiones financieras, sino más bien vaya a alimentar la economía real? ¿Crees que ese objetivo puede cumplirse, considerando que también estamos atravesando un rally de bonos y acciones, por ejemplo? Sí, no quiero opinar de ese tema, porque bueno, primero que es difícil porque es hacer un poco de futurología, tampoco es mi especialidad. Ojalá que sí, ojalá que se destine al mercado inmobiliario, al sector de la producción, al sector financiero y que traiga prosperidad y que genere riqueza. No lo puedo predecir. La expectativa es positiva. Bien, Lucas, ¿qué pasa con los impuestos provinciales? En los últimos días empezaron a aparecer noticias acerca de que, si bien todo este proceso de regularización no tenía ninguna penalidad, algunas provincias empezaron a aplicar algunas tasas especiales. Creo que la de Santa Fe es una, Salta, si no recuerdo mal, es otra. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las provincias que están cobrando esos impuestos y en qué consisten? La mayoría de las provincias establecieron tasa cero para los bienes regularizados, pero algunas provincias fijaron una alícuota de impuesto para aplicar por el monto regularizado. Pero acá hay que poner en claro algo. Las provincias no pueden aplicar impuesto a cualquier bien regularizado. Lo único que pueden eventualmente las provincias aplicar el impuesto por los activos regularizados es aquellos bienes o activos que tengan origen en actividades alcanzadas básicamente por el impuesto sobre los ingresos brutos. O sea, lo pongo con un ejemplo, una empresa que es contribuyente en alguna provincia del impuesto sobre los ingresos brutos que regulariza, bueno, esa empresa va a tener que pagar por la porción que le corresponde, la porción de actividad que le corresponde a la provincia donde ejerce su actividad comercial o de servicios, únicamente sobre eso. Pero una persona, vamos a decir así, una persona, un profesional, un autónomo, que exterioriza de alguna provincia que tiene un impuesto al blanqueo, bueno, si no está, la actividad de esa persona no está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos, porque por ejemplo es una profesión liberal que está exenta o está en relación de dependencia, las provincias no pueden aplicar el blanqueo provincial. Bien, esto, Lucas, quiere decir que el blanqueador hormiga que vos decías recién, aquel que blanqueó una pequeña cantidad que tenía en negro, si no paga ingresos brutos, aún estando radicado en esas provincias, no va a pagar nada.
no paga nada, no debe pagar nada y cualquier retención que le hagan es ilegal. ¿Por qué? Porque el blanqueo es una novación. ¿Qué implica una novación jurídicamente? Es cuando se extingue una obligación y se la reemplaza por otra obligación que la reemplaza. Claro. Entonces, el blanqueo es: yo te perdono una obligación anterior que tendrías que haber ingresado en su oportunidad por un impuesto que te correspondía pagar, y en lugar de que pagues ese monto de impuesto, te hago tributar un monto menor y la anterior obligación queda extinguida. Pero tiene que haber una obligación tributaria precedente por la que el contribuyente esté obligado. Si esa obligación tributaria precedente, le hace ingresos brutos a nivel provincial, no existía porque el contribuyente o la persona no estaba alcanzada por ese tributo, bueno, no puede aplicarse después el impuesto del blanqueo. Esto se replica a nivel municipal, donde Salta, existe un proyecto en Salta para también aplicar la tasa de Seurígenes por el blanqueo. Esto es absolutamente ilegal, que se pretenda aplicar la tasa por el blanqueo, y eventualmente va a estar reducida a empresas que tengan actividad en el municipio de Salta y que sean contribuyentes de ese tributo. Bien, con lo cual es muy limitada la posibilidad de que se aplique. Es buena la aclaración. Muy limitada. Es buena la aclaración. Por último, ¿qué pasa con lo que sigue? ¿Qué pasa sobre todo con esta etapa 2 y etapa 3 que todavía queda pendientes para el blanqueo? Primero quiero preguntarte si en lo que hace a lo reglamentario y lo operativo ya está todo decidido. Viste que el blanqueo se fue armando sobre la marcha y siempre parecía que estábamos como en la película, en el Día de la Marmota, donde pasa todos los días lo mismo. Todos los días decíamos, bueno, hoy, ¿qué agrega la FIP para terminar de reglamentar el blanqueo? Bueno, para la etapa 2 y 3, ¿todavía hay cosas pendientes? El ARCA, vamos a decir así, ARCA, sí. Ahora la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Exafip, no ayudó en este sentido. Hubo reglamentación poco clara, reglamentación que llegaba tarde y no llegaba bien. O sea, llegaba tarde y no aportaba o no traía la claridad necesaria para que el contribuyente pueda tomar la decisión de exteriorizar. Acá ya no hablamos del dinero en efectivo porque eso no tiene complejidad, pero sí para la regularización de otro tipo de bienes. Por ejemplo, existían muchas dudas de cuál es la documentación que se tiene que aportar o que el contribuyente tiene que conservar y aportar para mostrar, por ejemplo, la fecha de preexistencia. Tengas en cuenta que hay que demostrar que los bienes que se blanquean, estaban en el patrimonio del contribuyente en una fecha del pasado determinada, 31 de diciembre. Entonces, las aclaraciones sobre qué documentación y cómo aportarla, primero que existe un exceso de reglamentación en cuanto a las exigencias que se requieren aportar para demostrar, digamos, la titularidad sobre los bienes, y además mucha confusión, con lo cual sería propicio que de una vez por todas se traiga claridad en este tema y con la suficiente flexibilidad para que se facilite la decisión de los contribuyentes y la regularización. Bien, pero está claro que todavía hay cosas pendientes. Me imagino que ahora el común de los blanqueados será o una cuenta en el exterior o una propiedad en el exterior. Eso es básicamente lo que sigue. Sí, serán alguna cuenta tal cual, o algunos bienes, o algún inventario de alguna empresa, pero son cuestiones muy particulares, o bienes en particular. Que viene mal, ¿no? Que viene mal hasta el momento, ¿por qué solamente 2.500 millones de dólares se blanquearon ahí en ese aspecto? Y como vos decías, no se espera que se vaya a blanquear muchísimo más. Sí, la expectativa ya, por eso yo decía que la expectativa en cuanto a lo que el blanqueo podía dar, creo que ya lo dio, ya mostró todo su potencial. Ahora quedará, digamos, algunas cuestiones muy puntuales, pero todo lo que podía dar lo dio. Y acá quiero marcar una diferencia con el blanqueo del Macri, que en cuanto a exteriorización de bienes o propiedades aportó mucho en términos de recaudación y de volumen, que en el gobierno de Macri se permitía el blanco de lo blanco, o sea, cambiar la titularidad de los bienes. Entonces hubo mucho blanqueo de, por ejemplo, propiedades que estaban a nombre de sociedades que se regularizaron a nombre de personas físicas. ¿Esto por qué? Porque la venta a una persona física, si era un bien anterior al año 2017, no estaba grabada en el impuesto a las ganancias. En cambio, una venta de un bien o propiedad que está en cabeza de una sociedad tributa a la tasa general de las sociedades, 35%, 34%. Entonces,
eso favoreció mucho la regularización de bienes. Eso no está en este blanqueo y obviamente lo hace que existan menos operaciones que se regularicen por esa vía. Bien, Lucas, lo último, ¿qué pasa con la llegada de información de Estados Unidos? ¿Está teniendo algún efecto? ¿Hay contribuyentes a quienes la ARCA le está diciendo, ojo que me enteré que tenés este dinero allá? Sí, eso existe, ¿no? Y se remonta, ya tiene varios meses que la Administración Tributaria Argentina está recibiendo información de activos argentinos, sobre todo en Estados Unidos particularmente, por el intercambio, el acuerdo FATCA. No significa que todo lo que Estados Unidos reporte y por lo cual solicita explicaciones a contribuyentes argentinos sea dinero que no está declarado. Muchas veces el ARCA envía o hace un pedido de información una vez que obtiene los datos tributarios de Estados Unidos, pero el contribuyente perfectamente puede explicar que eso ya está declarado. O sea, no significa que la información que se reporta corresponda en su totalidad a bienes que están en negro. Hay bienes que se informan, pero que están correctamente declarados por los contribuyentes, ¿no? Bien, pero está efectivamente claro. el intercambio está en marcha. Pero lo importante es eso, es que está funcionando y por supuesto ahí me imagino encenderá algunas alertas entre los contribuyentes. Lucas, muchísimas gracias por este informe, muy claro. No, por favor, un placer charlar con ustedes. Un saludo y buena semana. Allí Lucas Gutiérrez, especialista del estudio Lisicki-Litvin, trayendo las últimas novedades del blanqueo. Ahí estaba el dato, Mariano, acerca de lo que viene pasando. Y me sumo un poco a lo que decía Lucas, que daría la sensación de que el blanqueo llegó hasta acá, ¿no? De lo que viene no hay que esperar demasiado. Tal cual, y recordemos que el intercambio con Estados Unidos es siempre y cuando vos hayas tenido una renta, ¿no? Que te informan la renta. Si no tuviste renta, no informan, y si vos tenés 100 millones de dólares no declarados y tuviste una renta de $5 al año, no lo informan porque es a partir de $10 de renta en el año que tuviste. Claro. No, y que mucha gente que tiene por ahí el dinero en lo que acá llamaríamos